Bueno, acabamos de ver el diagrama pH y vamos a explicar un poco cómo representar. Primero vamos a explicar un circuito frigorífico simple, ¿sí? Y después vamos a ver cómo en ese circuito frigorífico se traza en el diagrama pH. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Acá tengo un compresor, ¿sí? En este caso en particular es un compresor a pistón. Tengo la línea de succión, ¿sí? La línea de entrada de baja presión, donde absorbe el refrigerante el compresor, ¿sí? Donde aspira el refrigerante. Y después tengo la línea de descarga, ¿sí? Esta parte se llama la línea de... Desde acá hasta la válvula de expansión es la línea de alta presión. Y después de la línea de la válvula de expansión hasta la entrada del compresor se llama... es de baja presión, la zona de baja presión. Entonces tengo el motocompresor, ¿sí? Vamos a ver que hay varios tipos de motocompresores. Este en particular es un compresor a pistón. Pues después tenemos un compresor a tornillo, el compresor scroll, etcétera. Y a su vez también hay diferentes tipos de compresores a pistón. Entonces, vamos a estudiar cómo se mueve el refrigerante. Yo acá tengo un manómetro y un termómetro. A la salida del compresor, el manómetro me marca 9 bar y 39 de presión, ¿sí? Y el termómetro me marca 61,6 grados centígrados. Después el fluido refrigerante pasa por lo que se llama el condensador, ¿sí? Donde la función fundamental del condensador, bueno, la función fundamental del condensador es quitar energía al fluido refrigerante, ¿sí? Eso es básico, fundamental y que todo el mundo tiene que saber. El condensador quita calor, ¿sí? En este caso tengo un termómetro en la entrada del condensador que me está marcando 53,6 grados centígrados. Después el fluido refrigerante pasa por un recipiente de líquido que recibe. Acá obviamente en el condensador justamente lo que hay un cambio de fase. Entra el refrigerante en estado de vapor y sale en estado líquido, ¿sí? Eso también es fundamental saberlo. Entonces sale en estado de líquido, va a este recipiente de líquido. A la salida del condensador el termómetro me está marcando 34,5 grados centígrados. El refrigerante por la parte interna inferior del recipiente, donde yo me aseguro que haya líquido, va a ir por una tubería y va a entrar a la válvula de expansión. ¿Cuál va a ser la función de la válvula de expansión? Va a tener la finalidad de bajar la presión y temperatura del fluido refrigerante. Entonces, a la salida de la válvula de expansión yo voy a tener una mezcla bifásica, fundamentalmente de líquido a una menor temperatura y una menor presión. Pero va a haber algo de vapor. Y va a entrar a lo que nosotros conocemos como evaporador, ¿sí? En el evaporador lo que hace es absorber calor. El evaporador va a ser el dispositivo que va a estar, por ejemplo, es la máquina que nosotros tenemos de aire acondicionado en nuestras piezas, que va a ser la encargada de absorber el calor que hay en nuestra pieza, o en la cámara frigorífica, o el lugar que yo quiera refrigerar, ¿sí? Bien, entonces la entrada a la válvula de expansión termostática o la válvula de expansión marca una temperatura de 30,5 grados centígrados. A la salida del evaporador marca una temperatura de 4 grados bajo cero, ¿sí? A la entrada del compresor tengo una temperatura de 2 grados bajo cero, ¿sí? Y una presión de 1 bar. Entonces, con todos estos valores, yo lo voy a tener que representar en el diagrama de Molière. Entonces, acá está una imagen para no olvidarnos de los valores. Tenemos el diagrama pH, ¿sí?
Y por ejemplo, arrancamos en el punto B, ¿sí? Para seguir un orden y para así todos entendemos. El punto B es el punto exacto de entrada al compresor. Fíjense que este punto dijimos que tenía una temperatura de 2 grados centígrados y una presión de 1,1 bar. Si recordamos, el manómetro, que es el instrumento que están midiendo acá, lo que mide es presión relativa. Y habíamos dicho que le daba pH, lo que yo tengo acá es presión absoluta. Entonces, a esta presión relativa le sumo un bar de presión atmosférica y voy a tener la presión absoluta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en este punto en particular tengo 2 bar y en la isoterma, si recuerdan de la clase de Dama pH, la isoterma de 2 grados bajo cero. Tengo el punto B. Lo que hace el compresor es comprimir el refrigerante, o sea, aumenta la presión y aumenta la temperatura. Y a la salida del compresor dijimos que teníamos 9 bar relativo, o sea, 10 bar absoluto, y una temperatura de 61,6 grados centígrados. Entonces, en la curva correspondiente a 61,6 a 61,6 grados centígrados y una presión absoluta de 10 bar, marco el punto C, ¿sí? El punto CD o el punto D, que no está marcado acá, lo que pasó acá, se mantuvo la presión constante, pero bajó la temperatura, que es el punto D, sería el punto a la entrada del evaporador. En este tramo de tubería, ideal, va a haber una caída de presión, en este caso ideal no la tenemos en cuenta porque es muy pequeña, entonces hacemos de cuenta que la presión se mantuvo constante, pero sí hubo un enfriamiento, ¿sí? Entonces a la entrada del condensador yo voy a tener el punto D, que va a estar a 53,6 grados centígrados, como me marca acá. Entonces a la entrada del condensador yo voy a tener todo el fluido refrigerante en estado gaseoso. Si se acuerdan, de esta zona es una zona de gas sobrecalentado, de vapor sobrecalentado. Entonces ingresa al condensador, el refrigerante empieza a perder a presión constante eh, temperatura. Eso tampoco digamos, es real en términos justamente de realidad. Acá va a haber una pequeñísima caída de presión, pero tampoco se tiene en cuenta. Entonces, lo primero que pierde es temperatura. Esa temperatura que pierde, si recuerdan, se llama, va a perder calor, que llamamos sensible, porque ese calor que pierde se va a traducir en una caída de temperatura. Entre el punto D y el E va a haber una caída de temperatura. Y esto va a pasar en los primeros, en los primeros tramos del condensador. Luego el fluido refrigerante va a seguir pasando por los tubos del condensador, pero ahora entre el punto D y el punto F lo que pierde es calor latente, ¿sí? En el punto D tengo todo vapor sobrecalentado y después, igualmente esto, lo que pasa en el condensador lo vamos a ver bien cuando estudiemos en detalle lo que es condensador. Vamos a estudiar en detalle condensador, compresor, válvulas de expansión y evaporadores. Así que quédense tranquilos si esto no lo entienden de una. Entonces, a la entrada del condensador, la primera tramo pierde calor latente, sensible, perdón, y después empieza a perder calor latente. Empieza a ceder al ambiente calor sensible. Fíjense que los evaporadores están a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Justamente por eso pueden ceder calor al medio ambiente. Dentro de la campana dijimos que como hay un cambio de estado, de fase, va a cambiar de gas a 100% líquido, la temperatura se mantiene constante. Entonces, a la salida a la salida del condensador, tengo una temperatura, el termómetro me dice que tengo una temperatura de 34,5 grados, que es el punto este que me marca acá, 34,5 grados. Perdón, en el, antes de que termine de salir el fluido, en el punto F,
ya se va a haber condensado todo el refrigerante. En el condensador la temperatura media va a ser de 39,5 grados centígrados. Todavía le resta un tramo final al pasar al fluido por el condensador, y en ese tramo final lo que va a hacer es seguir perdiendo temperatura, pero en este caso va a seguir perdiendo calor, pero en este caso va a ser calor sensible. O sea, va a bajar la temperatura de 39,5 grados a 34,5 grados. De vuelta, idealmente no hay pérdida de presión en ese tramo de tubería. Hasta llegar a la válvula de expansión, fíjense que va a recorrer un tramo de... Bien, hasta llegar a la válvula de expansión hay un tramo de tubería que también va a haber una caída de presión en esa tubería que no la tenemos en cuenta, y el refrigerante se va a seguir enfriando. En este ejemplo se va a enfriar desde 34,5 grados a 30,5 grados, que va a ser la entrada de la válvula de expansión, ¿sí? En la válvula de expansión lo que va a haber, como habíamos dicho, una caída abrupta, en este caso isoentálpica, de presión y temperatura. Bueno, como dijimos, vamos a ver diferentes tipos de válvula. En este caso en particular se trata de una válvula de expansión termostática. Y fíjense que a la salida de la válvula voy a tener una presión de 2 bar y un título de 0,2. O sea, voy a tener un 20% de vapor y 80% de líquido, ¿sí? De líquido refrigerante. Entonces el punto I va a ser el punto a la entrada del evaporador. Lo que va a hacer el evaporador, justamente al estar a una temperatura y presión baja, va a absorber calor. En realidad absorbe calor porque está a una temperatura menor que la temperatura a enfriar, que la cabina de enfriar. Entonces, de vuelta, lo que va, si absorbe calor, va a haber un cambio de estado. En este caso va a ir cada vez evaporando más, hasta que la salida hasta que en realidad un tramo antes de la salida del evaporador, yo voy a tener todo el refrigerante en estado de vapor. Va a seguir absorbiendo un poco de calor, o sea, entre el punto J y el punto A, hasta que a la salida del evaporador en sí, el termómetro me marca 4 grados bajo cero, que va a ser este punto que tenemos acá. Y la presión va a ser la misma, tomamos la misma presión que a la entrada del compresor, ¿sí? De vuelta, entre el punto J y el punto A, algo de caída de presión va a haber, pero no lo tenemos en cuenta. Hasta la entrada del compresor en realidad, entre el punto J y el punto B. Entonces, acá va a ganar algo de calor sensible en el último tramo del condensador, del evaporador, y el punto A y el punto B, o sea, que sería en esta tubería que va desde la salida del condensador hasta la entrada del compresor, también va a ganar algo de calor sensible. En este caso gana 2 grados centígrados. Y después se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Bien, este diagrama es fundamental conocer cuáles son las entalpías de los puntos. Con los valores de entalpía yo voy a calcular cuánto calor, cuánta energía se liberó entre el punto C y el punto H, el condensador al medio ambiente, cuánta energía, cuánto calor absorbió el evaporador, cuál es el trabajo del compresor, cuánta energía, etcétera. Entonces es fundamental marcar, poder saber los puntos de la curva para analizar el rendimiento de ese sistema frigorífico, para poder mejorarlo, optimizarlo, buscar alternativas, hacer lo mismo con otro refrigerante. Por lo general esto se hace en computadoras, digamos, no se hace manual, digamos. Si uno quiere optimizar el rendimiento de una instalación frigorífica en particular, lo que se hace es, como repito, eh, buscar estos puntos en un programa, que ya si hay tiempo lo vamos a ver. No creo que este año sea el caso. Bueno, acá termina esta clase, espero que haya sido claro. Cualquier duda con los métodos habituales de consulta.